Ok, tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de primero de secundaria A y primero de secundaria B. A la primera entrega del video, con ustedes en realidad, vamos a justamente para empezar a recordar un poquito respecto al tema que vamos a avanzar hoy día. Ok, hoy día vamos a hablar de los triángulos. Vamos a hablar de qué es un triángulo, en qué partes está compuesto un triángulo. Vamos a hablar aparte de la clasificación de triángulos para el curso de primero de secundaria A y B. Vamos a hablar sobre los triángulos y aparte vamos a hacer ejercicios propuestos de los ángulos internos que tiene un triángulo, ¿ok? Entonces el objetivo de hoy día de esta clase es que usted se familiarice y recuerde lo que ha avanzado en cursos anteriores respecto a los triángulos, ¿ok? Primeramente, antes de empezar, vamos a dar las gracias a todos los estudiantes que se están conectando. Sabemos que estamos pasando por una situación un poco especial. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están siendo afectadas por este virus. Y por esa razón vamos a dar gracias al cual nos da la oportunidad de seguir con vida, a quien es nuestro Padre Creador, ¿ok? Ahí donde nos encontramos vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, ¿ok? Oremos, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder conectarnos a través de esta plataforma virtual con los estudiantes de primero de secundaria A y B. Te pido que bendigas a sus familiares, te pido que ellos puedan ser protegidos por tu manto, Señor, protector. Bendice a todo el Colegio Plan 3000 y a los profesores también, y la parte administrativa. Te rogamos que estas clases sean de entendimiento, de discernimiento y sobre todo con sabiduría que tú nos las brindas cada día. Te agradecemos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, siempre hablando y empezando con las medidas preventivas, no se olviden de lavarse las manos constantemente. Mientras estamos comentando esta parte introductoria de la clase, pueden estar comentando, diciendo estoy presente en la clase, ok. Ya veo que está Valeria Lima, dice que lo está mirando, muy bien. También la tengo Araceli de tercero de secundaria, es el curso para primero de secundaria, pero si queremos empaparnos de un contenido más como son los triángulos, podemos hacerlo. La tenemos a Soledad Tola, dice, perfecto, si van escribiendo. Yo sé que por los que son menores de edad todavía algunos no han podido abrir su cuenta, pero en todo caso algunos están con la cuenta de sus papás. Muy bien. Tenemos a Rodrigo, que también es de tercera de secundaria, perfecto. No nos olvidemos que siempre lavarnos las manos y estar constantemente, tener las medidas preventivas para poder llevar a cabo esta pandemia de forma adecuada y con seguridad, ¿ok? Bioseguridad sobre todo, ¿ok? Lo tenemos a Lucas Mascusaya también, bienvenido a Lucas, ¿ok? Habíamos dicho que vamos a hablar de triángulos. Javier Joaquín, vamos a hablar de triángulos, pero no solamente los triángulos en lo que hemos visto, los triángulos en su clasificación, sino vamos a ver ejercicios prácticos de triángulo, ¿ok? Mientras se van, Melanie, ¿ok? Bienvenida, Melanie. Antes de continuar, quisiera saber cómo están ustedes para interactuar un poquito referente al tema de hoy día, ¿ok? Quisiera que me hablen un poquito cómo se encuentran, cómo les ha parecido esta ya casi 2 semanas en las cuales nosotros estamos ausentes de las aulas y nos encontramos justamente con este tipo de pandemia que nos está atacando a todo el mundo, ¿ok? Y la mejor prevención es quedarse en casa. Orlando Quispe, perfecto, Orlando Quispe, bienvenido. Mejor si me colocan el nombre abajo de cada uno de ustedes. Vuelvo a repetir, yo sé que algunos están viendo esta transmisión a través de la cuenta de sus papás, de sus mamás, entonces puedan colocar el nombre del estudiante Pedro Calet. Bienvenido, Pedro Calet. Y vamos a empezar, ¿ok? La primera transmisión, vuelvo a repetir, con el curso de primero de secundaria, vamos a hablar sobre triángulos, ¿ok? Es un nuevo tema el cual para primero A de secundaria, primero B ya lo hemos introducido en clases. En las aulas hemos visto qué es un triángulo y la clasificación, algo que por primera vez lo estamos viendo con primero A, ¿ok? Vamos a hablar de triángulos con primero A recién. Entonces todos nos ponemos, Reyes Vilca, bienvenido, ¿ok? Vamos a empezar la clase, ¿ok? Ok. Y vamos a empezar justamente hablando de los triángulos, pero en su clasificación,
vamos a trabajar con nuestro texto en la página número 196, ¿ok? Y en la página 196 habla justamente de la clasificación de triángulos. Pero antes de entrar a la página 196, como lo acabo de comunicar hace un momento, vamos a ver las partes de un triángulo. Vamos a hablar que el triángulo está unido por tres rectas, ¿ok? Son tres rectas que unen a tres vértices. Por ejemplo, los puntos que ustedes ven, estos puntos que ven se llaman vértices, ¿ok? Entonces, la primera clasificación o la primera palabra donde podemos nosotros describir a un triángulo es por sus vértices. Vamos a escribir vértices, ¿ok? Entonces, un triángulo tiene la característica en este caso de tener tres vértices. Tiene 1, 2 y 3 vértices. Entonces, el triángulo tiene tres vértices, también contiene tres lados. Todos los triángulos contienen tres lados. Entonces es importante que nosotros entendamos que este es un lado, dos lados y tres lados. Pero nosotros a este triángulo, aparte de tener vértices y tener lados, también este triángulo podemos decir que tiene ángulos internos. Esto es un ángulo, aquí vemos otro ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Entonces, un ángulo es justamente la unión de un vértice y dos semirrectas. ¿Qué son las semirrectas? Las semirrectas son aquellas que tienen un principio, o sea, que tienen un punto de origen y no tienen fin. Quiere decir que pueden seguir. Así se forma un ángulo de dos semirrectas. Tiene origen de un vértice con dos semirrectas y ahí formamos un ángulo. Estos ángulos están representados por letras griegas. ¿Qué quiere decir? Están representados por alfa, están representados por beta, están representados por tita y están representados por lambda, ¿ok? Y muchas otras letras más, pero lo más usuales que utilizan para poder representar un ángulo son estas: alfa, beta, tita y lambda. La vamos a escribir acá. Alfa, beta, tita y lambda. Ok, estas letras griegas son las que representan a los ángulos. Cuando tenemos, son en otras palabras las incógnitas. Por ejemplo, este triángulo es importante que nosotros digamos que tiene tres ángulos importantes. Un triángulo siempre va a tener solamente tres ángulos, igual que la misma cantidad de vértices. En este caso, tres. ¿Ok? Tres lados también. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo características y propiedades de un triángulo. Estamos viendo aparte cómo se origina un ángulo. Por un vértice y dos semirrectas. O sea que nosotros llamamos semirrectas a los que se originan a través de un vértice, una recta que se origina a través de un vértice o de un punto, en otras palabras, que ustedes conocen, y tiene principio y no tiene fin. A esto yo le llamo semirrecta. Entonces, a estas semirrectas son las que unen un vértice y forman un ángulo, ¿ok? Y esos ángulos son los que vamos a ver en ejercicios dentro de unos minutos más, ¿ok? Entonces, continuemos con las partes de un triángulo. Hemos dicho que tiene tres vértices, tiene tres lados y aparte que no solamente tiene ángulos interiores, sino también tiene ángulos exteriores. Aquí hay otro ángulo, podemos ver, verifique. Aquí hay otro ángulo. Este puede ser un ángulo, por ejemplo, alfa. Aquí internamente podemos decir también, este puede ser un ángulo beta. Aquí puedo tener un ángulo tita. Y aquí podemos tener un ángulo, por ejemplo, lambda. Yo puedo colocar como incógnita, como lo que tengo que hallar a cualquiera de estas representaciones de letras griegas. Estas son letras griegas. ¿Ok? Existen más, pero las más usuales, vuelvo a repetir, son estas de acá, que vamos a utilizar para los ángulos de un triángulo. Ya. Para no repetir lo mismo, vamos ahora a la clasificación de los triángulos y para eso vamos a sacar nuestro texto y vamos a irnos a la página 196. ¿Ok? Aquí vamos a hablar un poco de los triángulos. Por ejemplo,
Cuando hablamos de triángulos, según la medida de los lados, tenemos lo siguiente, el equilátero. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales. ¿Ok? Tiene tres lados iguales. Quiere decir que, por ejemplo, que si este mide 7 centímetros, automáticamente los otros dos lados también miden 7 centímetros. ¿Por qué? Porque la característica del triángulo equilátero me dice que son sus tres lados iguales. ¿Ok? Pasamos al triángulo isósceles. El triángulo isósceles, ¿qué quiere decir? El triángulo isósceles es aquel triángulo que igualmente, como habíamos dicho, tiene tres vértices, tiene tres lados, ¿ok? Pero algo que me estaba olvidando es que dos lados son iguales y uno diferente. Y ustedes me pueden decir, profe, pero ¿por qué está colocando dos rayitas acá? Porque estas rayitas significan que estos lados son iguales. Y aquí solamente estoy colocando uno porque quiere decir que es diferente. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con el anterior, que es el triángulo equilátero. Vamos a colocar las tres rayas que cortan a sus lados del triángulo. Vamos a indicar que las tres son iguales. Y aquí, en el isósceles, tiene dos lados iguales y uno diferente. Eso quiere decir, por eso estoy colocando las dos rayas, para que se puedan dar cuenta que estos son iguales y este diferente, en el triángulo isósceles. Vámonos con el siguiente, el triángulo escaleno. ¿Qué pasa con este triángulo escaleno? Quiere decir que igualmente tiene tres vértices, tres lados, tiene tres ángulos y que sus tres lados son diferentes. O sea que aquí yo puedo poner este uno, un lado diferente, tiene una medida, este otro tiene otra medida y este otro lado tiene diferente medida. ¿Ok? Continuamos. Hasta aquí hemos visto la clasificación de los triángulos. También podemos seguir nosotros viendo la clasificación de los triángulos. Podemos seguir viendo la clasificación de los triángulos, pero en este caso podemos ver los triángulos según la medida de los ángulos que tienen. Según la medida de los ángulos. Ok. Y algo que quiero resaltar y que es importante es lo siguiente. Que cuando los triángulos tienen sus ángulos internos, la suma de sus tres ángulos que aquí habíamos visto, tita, más la suma de sus ángulos internos, lambda, más beta, es igual a 180 grados. Todo triángulo, la sumatoria interna de sus ángulos es igual a 180 grados. ¿Ok? Y para eso me voy justamente a recordarles algo sobre los ángulos. Ok, veamos lo siguiente. Vamos a recordar algo de los ángulos. ¿Por qué les digo que la suma? Porque si podemos ver, si yo veo la clasificación de los ángulos, verifico que un ángulo llano es un ángulo que tiene medio círculo. Puedo decir, miren, pueden verificar. Si yo agarro un transportador, yo puedo verificar que este ángulo es un ángulo llano. ¿Y qué quiere decir un ángulo llano? Que tiene 180 grados. Pueden verificar, de 0 a 180. Por eso es un ángulo llano. ¿Ok? Entonces, estamos recordando algo importante como es la clasificación de los ángulos. Y en este caso estamos viendo la clasificación en el ángulo llano. Es el que da media vuelta, podemos decirle, sobre una sola línea. En este caso, ángulo llano. Vamos con el ángulo recto. Algo que hemos visto y estamos recordando esta clasificación que viene de cursos de primaria. El ángulo recto es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si yo coloco mi transportador acá, a ver, ahí está. Verifiquen, 90 grados, es un ángulo recto, ¿ok? Esto es un ángulo de 90 grados. Y podemos seguir. ¿Por qué estoy haciendo alusión a esto? Porque estos son los ángulos que vamos a utilizar para poder recordar y hacer ejercicios en triángulos. Por ejemplo, este ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel
en el cual sus ángulos son mayor a 90 grados. Verifiquemos. Si yo coloco mi transportador y verifico, miren, este ángulo tiene 120, 23 grados, podemos decir, aproximadamente. Entonces, el ángulo obtuso es el que tiene mayor a 90 grados. ¿Ok? Y el ángulo agudo es el que es menor a 90 grados. Si ponemos nuestro transportador, ¿ok? Lo ponemos y verificamos. Este ángulo es menor a 90 grados. Yo le puse 80, pero es aproximadamente 55. ¿Ok? Esto de acá estamos haciendo un repaso nada más. La página que tenemos que ver es la 196. ¿Ok? De los triángulos. Estoy haciendo un recordatorio. Este es otro texto del curso de segundo de secundaria. Estamos recordando la clasificación de ángulos que vamos a utilizar justamente cuando hablamos de triángulos. Y vámonos acá. Decíamos entonces que la suma de todos mis ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿De dónde saqué estas letras? Son las que representan los ángulos internos y externos de un triángulo. Quiere decir, por ejemplo, si yo colocara aquí, en este triángulo de acá, yo dijera que vale 130, por ejemplo, un ejemplo nada más, 130 grados. Y no se olviden que nosotros habíamos dicho hace un momento, aquí, habíamos dicho que el ángulo llano, media vuelta tiene 180. Y yo digo, el ángulo externo tiene 130 grados. En este caso, el ángulo alfa para este triángulo. ¿Cuánto tiene este ángulo beta? ¿Cuánto es la medida de este ángulo beta? Nos podemos dar cuenta que es la diferencia entre 180 y 130. Es lo que mide este ángulo beta. ¿Cuánto sería? Sería 50 grados, ¿no es así? Es solamente un ejemplo de lo que vamos a ver dentro de un momento, ¿ok? Pero antes vamos por lo más fácil. Ok, ya hemos visto entonces muchos conceptos y recordados respecto a los ángulos. Hemos visto respecto a lo que es un triángulo, características y propiedades de la misma, las letras griegas que lo representan y las más usuales. Hemos hablado cómo se forma un ángulo, a través que es una semirrecta. Aparte de ello hemos dicho que el ángulo internamente, la sumatoria tiene que ser 180 grados. Y aparte de ello, vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos, ¿ok? Para el siguiente triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es el siguiente, el que estoy presentando en este momento? Pueden participar, por favor, en qué tipo de triángulo es. No tengan miedo y empiecen a participar. Es un triángulo que obviamente tiene 3 lados, tiene 3 vértices. ¿Ok? ¿Qué tipo de triángulo es este? ¿Alguien se anima? Le voy a dar 2 puntos al que me diga. ¿Qué tipo de triángulo es el que estoy presentando? Nadie. Es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene 2 lados iguales y uno diferente. Recuerden que estas rayas que vemos acá que cortan justamente los lados, significa que son iguales y esta diferente. Tiene 2 lados iguales y una diferente. Entonces este es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene 2 lados iguales y uno diferente. Ok. En este triángulo vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a medir los ángulos internos que tienen. Hemos dicho que la medida interna de todos los triángulos, sin excepción, es 180 grados. Por ejemplo, se me presenta el siguiente triángulo.
Me dicen que uno de sus lados mide 50, ¿ok? Más, me dicen, no me da la medida del lado beta, del ángulo beta, más no me da la medida del ángulo alfa, pero yo sé que la sumatoria interna de estos tres ángulos internos es igual a 180 grados. Ok, yo necesito saber cuánto es la medida de estos dos triángulos. Yo puedo representarlo de esta manera o puedo sacarlo directamente bajo la lógica de que dos de sus lados son iguales, de que tiene dos lados iguales. ¿Cómo puedo hallarle la lógica a esto yo? Si los dos lados son iguales, lo que puedo hacer es este 50 venir a restar al 180. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estos dos lados son iguales, porque representan a un triángulo isósceles, quiere decir que en este caso que yo tengo que restar 180 menos 50. Voy a hacer la diferencia para saber el total de estos dos ángulos. Y de ahí, este total que voy a sacar lo voy a dividir entre 2. Así yo voy a saber cuánto miden estos dos ángulos que tienen que ser iguales. ¿Por qué iguales? Porque tienen dos lados iguales. Saquemos, por favor. 0 menos 0 es 0. 8 menos 5, 3. Y 1 automáticamente baja. 180 menos 50 es 130. O sea que, si este ángulo mide 50 grados, estos dos ángulos, ¿cuánto van a medir? Lo que he hecho es hacer la diferencia del total que tiene que medir un triángulo, internamente, es 180. Saco la diferencia entre 180 menos 50, es 130. A este 130, que es la sumatoria de estos dos ángulos, ¿qué es lo que hago para saber si dicen que sus ángulos son iguales, igual que sus lados? Divido entre 2. O sea que yo necesito sí o sí saber la característica de qué tipo de triángulo es con el que voy a trabajar. En este caso con un isósceles. Para poder referirme a sus ángulos. Para poder justamente tratar de resolver y buscando el tipo de ángulo o el grado que mide. En este caso, hicimos la diferencia 130. A estos 130 yo tengo que dividirlo entre 2. Y empiezo a dividir. 6 por 2, 12, al 13, 1. Bajo el siguiente que es el 0 y digo 2 por 5, 10, al 10, 0. Ok. Entonces, esta es una división exacta. 65 por 2 me va a dar 130. Entonces, ¿cuánto había medido cada lado? Si dice que sus lados son iguales, cada lado había medido 65 grados. Este es un ejercicio el más fácil de todos. 65, porque tienen sus dos lados iguales, y este mide 50. Y la sumatoria de estos tres ángulos que tenemos acá es 180. Si sumamos 65 más 65 me va a dar 130. 130 más 50 son 180. Entonces, ¿cómo represento eso yo? Voy a representar de esta forma. Voy a decíamos hace rato, el ángulo alfa más el ángulo beta más 50 grados es igual a 180. Ok, pero en este caso ya yo sé cuánto mide el ángulo alfa. El ángulo alfa mide 65. Ok. Más el ángulo beta, ¿cuánto mide? 65 también. Más 50 grados es igual a 180 grados. Ok. Vuelvo a repetir. La sumatoria de cualquier triángulo, de cualquier característica, sea un triángulo isósceles, equilátero, sea un triángulo escaleno,